Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como sabes, ya tenemos la nueva versión de Unreal. Vendría a ser la 5.0.3. Y con esta versión vinieron algunos pequeños cambios. Hay gente que está un poco perdida, entonces la intención de este video es solucionar esos pequeños problemas. Bien, el primero de los problemas que nos encontramos es cuando queremos crear un proyecto. Tenemos la nueva versión de Unreal, abrimos y solamente podemos abrir los proyectos que tenemos abiertos y nada más. Todo esto no aparece es porque ahora el motor te permite instalarlo por separado. Estas opciones de aquí aparecen cuando le damos esta opción y podemos ver aquí justamente donde dice opciones. Vemos los complementos básicos y también los paquetes de plantillas, que es lo que no estaba instalado. Ahora hay que instalarlo por separado, fuente del motor, entre algunas cositas. Aquí también podemos ver si queremos tener la exportación para Android. Viene por separado, tenemos que instalar. Si vamos a trabajar proyectos para móviles, entre algunas cositas más. O sea, ya saben, si les falta algo, hay que venir a opciones e instalar como un complemento. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo y ver algunas opciones más. Voy a crear un proyecto en tercera persona, que generalmente es lo que usamos más para nuestras demos. Otro problema de interfaz sería que esta ventana se pierde. Por ejemplo, no tenemos más la ventana, es simplemente darle un clic. Me voy a mudar un poco para este lado, ahí está. Bueno, es simplemente darle un clic a esto y ya se abre. Vamos a Windows y todo lo que sea visible para la interfaz lo tenemos aquí. Por ejemplo, si queremos mostrar el Place Actor, también podemos borrar. Esto podemos volver a sacar. Si queremos que esto quede fijo, le damos Lock in Layout, queda fijo. Y para la gente que todavía no se acostumbra a trabajar con la versión 5 de Unreal, tenemos la opción de ir a Windows y podemos dejarlo como la ventana clásica del Unreal Engine 4. Damos clic y ahí está. Bien, me muevo otra vez para acá. Otra cosa común que suele pasar es que desaparece el Word Outliner. Lo mismo, vamos a Windows y aquí ya tenemos todas las opciones del nivel. Recordemos, cuando hablamos de Word Setting es solamente del nivel. Otra cosa interesante que a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, y esto para los usuarios más nuevos, esto por ejemplo en las versiones anteriores de Unreal no existía. Así que voy a darle una pequeña muestra. Si yo traigo esta esfera aquí, vamos a crear acá un material. Ponerle material, a ponerle luz. Debería ser luz matte o algo así. Vamos a darle una constante, presionamos 1, le damos clic y le damos color emisivo. Bien, ahora está en 0, vamos a darle 1. Podríamos darle algo alto, 50, podría ser. Si asignamos este material, el material de por sí emite luz. Esto en la versión 4 no pasaba. Ya no es necesario poner otra vez un point light acá o algo así para que simular que está emitiendo luz, como en las versiones anteriores. Bueno, otra novedad interesante que todavía no vimos, que está dentro de esta versión, es que podemos ya comenzar a hacer modelos dentro de Unreal. Por ejemplo, aquí tenemos ya algo preestablecido como esta escalera. Podríamos simplemente, por ejemplo, aumentarle la cantidad de pasos. Tenemos 10 escalones. Podemos alzar a más escalones. Bajamos, subimos el tamaño para que quede mejor. Podríamos cambiar el material. Podríamos cambiar la extensión. Y tener un escalón. Y tenemos modelado un escalón. Bueno, otra cosa nueva es que si yo quiero crear una cinemática, simplemente ya le doy clic aquí y le doy agregar un level sequence. Podríamos darle el nombre que queremos, por ejemplo, no sé, vamos a sacar esto y le damos level sequence, vamos, y ya nos abre esta ventana. Entonces podríamos arrastrar y se van acoplando, ¿ven? Ahí tenemos el Content Browser y tenemos el secuenciador de la animación. Esto, por ejemplo, ahora mismo no vamos a hacer ninguna animación, es simplemente para entender cómo funciona, cómo Unreal hoy en día nos ordena las ventanas. Bueno, supongamos que ya estamos trabajando en esto o tenemos un mapa muy grande. Esto podría estar por acá y nos vamos a encontrar, podríamos olvidar cómo lo nombramos. En esta ventana que está aquí,
ya tenemos la opción de ir directo al level sequence y editarlo. ¿Ven? Podríamos eliminar esto y si queremos volver a editar, como ven ya borré la ventana del level sequence, lo vuelvo a abrir desde aquí. Ahí está, y podemos volver a crear una animación. Bueno, aquí otra cosa interesante. Como vimos hace rato, estas opciones todavía no están preinstaladas. Hay que instalarlo para que no nos dé errores para poder empaquetar los proyectos. Tanto como Android, HoloLens, el iOS. Esto ya es Linux. Como pueden ver, acá sale un signo de admiración. Eso es porque todavía no están integrados los paquetes. El Windows viene por default, así que aquí podemos hacer un empaquetado directo. Seleccionamos dónde queremos empaquetar el proyecto y ya está. Bueno, otra cosa interesante es que ahora si yo voy al proyecto solamente puedo ver la pantalla, la carpeta Content, como pueden ver aquí. Hay un contenido extra que está dentro de Unreal que incluye inclusive el cielo que tenemos acá. Y para ver esas opciones o todo lo que trae el motor, debemos darle a la tuerquita que está aquí y le damos Show Engine Content. Y ahí ya podemos ver todo el contenido del motor. Podríamos, por ejemplo, eliminar esto. A ver, el Sky Atmosphere. Sí. Eliminamos. Y acá le doy Sky. Y tenemos una esfera. Bien, y ahí podemos ver todo el contenido del motor. Bien, si tienes alguna otra duda, puedes dejarlo en los comentarios y lo vamos viendo en otro video. Recuerda que también tenemos el Discord, tenemos un grupo bastante movido ahí, está bastante interesante. Si quieres ser parte de él, es gratuito, te dejo el enlace ahí abajo. No hace falta que desarrolles juegos, con que te guste el ambiente creativo, sos bienvenido. Bien, hasta aquí el video, como siempre, cortito y directo al grano, así que nos vemos en el próximo.